Continuando esta clase, recién les decía que eh, la parte del texto que habla de la universidad de la época independentista habla de conceptos de patria grande y patria chica, ideas impuestas por Jauretche, un poco esquemáticas y simplistas, pero sirven para entender algunas visiones sobre esa época, ¿no? La idea es que aquellos que defienden la patria grande defienden un modelo de desarrollo autónomo en base a desarrollos propios protoindustriales de esta región, mientras que los defensores de la idea de la patria chica creen más en el intercambio con Europa, la importación de bienes de Europa, la exportación de materias primas, y de alguna manera creen que el desarrollo vendría de esa relación con Europa y el progreso. Un poco estas son las dos visiones. Ya les digo, son dos visiones esquemáticas creadas por o desarrolladas por Arturo Jauretche, que tienen la virtud de ser pedagógicas para entender estas dos visiones supuestamente del país, o supuestamente distintas del país. Yo siempre digo que la realidad es mucho más compleja que estas dos visiones y generalmente es muy difícil encasillar la realidad en dos visiones distintas y nada más. Pero el texto parte de esta base y quedémonos con eso, ¿no? El texto cita los distintos modelos pedagógicos que hubo en esta época, esto del siglo XIX básicamente, que sería la pedagogía liberal radicalizada, la idea de Moreno, ¿no? Donde había que destruir absolutamente toda la educación existente colonial y reformarla y reformularla y establecer una constitución siguiendo el modelo racionalista europeo 100%, ¿no? La segunda sería la educación federalista popular, ¿no? Como contraposición a esta se menciona a Solano López, Artigas, donde el sistema educativo, la política educativa está en función de una idea más autónoma, menos dependiente de Europa, más de desarrollo propio. Después está la generación del 37, probablemente la generación del 37 fue revolucionaria en la Argentina en cuanto a ideas, ¿no? Estaba Sarmiento, Alberti, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría, un montón de pensadores que realmente pensaron un país, a algunos les gustará, a otros no, pero realmente lo pensaron, ¿no? Este sería el tercer modelo pedagógico. Después está la política pedagógica liberal oligárquica, que sería la implementación de las políticas a partir de la generación del 80. Y por último, la pedagogía tradicionalista antiimperialista, ¿no? Que sería un movimiento contra esta pedagogía liberal oligárquica. Este es el esquema que establece Adriana Puig Gros, citado en el artículo, y no vamos a entrar en discutir cada tema, pero digamos son los 5 lineamientos pedagógicos que coexisten en el siglo XIX. Pero la gran protagonista del siglo XIX claramente es la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La Universidad de Buenos Aires se fundó en 1921, o sea, estamos cumpliendo 200 años en breve. Y yo digo estamos cumpliendo porque yo soy parte de la Universidad de Buenos Aires. Fue fundada durante el gobierno de Martín Rodríguez, por el gobierno de la provincia, y motorizada por el gran ministro progresista que tuvo Martín Rodríguez, que fue Bernardino Rivadavia, y por Sáenz, que fue el organizador en la realidad y su primer rector, ¿no? Entonces,
¿Qué características tiene la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires, la característica que tiene básicamente es que era una universidad que rompía con el modelo español y adoptaba el modelo universitario napoleónico o francés, fruto de las campañas napoleónicas, ¿no? Eh, básicamente se estableció el estudio de la jurisprudencia, ¿no? Eh, esta universidad promovía las ideas traídas o defendidas por este gobierno, especialmente por Rivadavia. Al decir del texto, estas ideas tenían que ver con la defensa del libre cambio, o sea, del comercio internacional libre, ¿no? Y la no protección de la industria local. Vale decir algo, cuando hablamos de industria local, quizás no era industria propiamente dicha, sino una protoindustria de subsistencia de tejidos, telares, algunas cosas de cuero y cerámica, no más que eso, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que este modelo vino a romper con la industria tradicional que era esa, ¿no? La Universidad de Buenos Aires se organizó con distintas disciplinas, ¿no? Se podía estudiar letras, se podía estudiar ciencias exactas, jurisprudencia, medicina y también, obviamente, se podía estudiar lo que tenía que ver con la religión, la teología, ¿no? Entonces, esta universidad amplió, porque hasta ese momento no existía estudiar ciencias exactas, de lo cual derivarían la matemática, la ingeniería, la arquitectura, ¿no? Su universidad más importante era la jurisprudencia, su facultad de jurisprudencia y la de medicina, ¿no? Entonces, este es el modelo de universidad impuesto por Rivadavia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Rivadavia después fue presidente de la Nación y tuvo una presidencia muy convulsionada por varias cuestiones, entre otras cosas por la guerra con el Brasil, cayó el gobierno y con la crisis de Rivadavia, por el cual se va al exilio y no vuelve nunca más, se va a España, la UBA, que era fruto de esa, la Universidad de Buenos Aires, fruto de esa impronta rivadaviana, entra también en crisis, ¿no? Posterior a esto, tenemos una segunda etapa de la Universidad de Buenos Aires que tiene que ver con su existencia durante los gobiernos de Rosas, ¿no? Rosas intentó reorganizar la Universidad de Buenos Aires y la convirtió en una dependencia oficial subordinada al gobierno y subordinada a su partido y su grupo político, donde la función de la universidad era darle las armas al gobernador para que se mantenga en el poder, ¿no? Fue una época oscura de la Universidad de Buenos Aires porque Rosas le redujo el presupuesto, ¿no? Probablemente Rosas desconfiaba de los universitarios, ¿no? Siempre toda persona con mucho poder desconfía de la inteligencia o del pensamiento, ¿no? Sobre todo que sabemos que Rosas manejaba el poder de una manera y un poco cuestionable desde los parámetros modernos. Entonces le redujo el presupuesto a la UBA, incluso estableció un impuesto a los estudiantes, ¿no? Este fue un momento muy complicado de la Universidad de Buenos Aires, donde por supuesto en todos los actos había que jurar fidelidad a la federación, ¿no? Hay un hecho muy famoso que Juan Bautista Alberdi, recibido en la Universidad de Buenos Aires, se negó a jurar por la federación, era enemigo de Rosas, y eso hizo que nunca pudiera ejercer la abogacía en el territorio argentino porque no le dieron nunca el título, ¿no? Entonces, esta era la
universidad durante la época de Rosas. Después de la caída de Rosas y de Caseros, según el texto que estamos viendo, tenemos la época de la historia oficial y los colegios nacionales. ¿Qué sería esto? Esto tiene que ver con la figura de Bartolomé Mitre, ¿no? Bartolomé Mitre, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y después llega a ser presidente de la Nación. Él se había dedicado a la historia y había escrito mucho sobre historia, y en general esta historia se la critica desde las visiones revisionistas o nacionalistas como una historia oficial, escrita desde el poder, tendiente a justificar las políticas de ese momento, ¿no? La idea, las políticas de Mitre tenían que ver, o la historia de Mitre tenía que ver con realzar figuras de San Martín y Belgrano, darles determinado tinte, y además Mitre desarrolló la construcción de colegios nacionales en todo el país, ¿no? Donde la educación, tanto en la universidad como en los colegios secundarios, tenía que ver con una educación que era elitista, europeísta, anti-industrialista, ¿no? Y yo no sé si la podemos encasillar así, pero guiémonos por lo que dice el texto, ¿no? Entonces, en general estos colegios nacionales, impulsados también por Sarmiento, ¿no?, como continuador de la presidencia de Mitre, tenía que ver con crear una identidad nacional, ¿no? Imagínense que en esa época la gran mayoría de los que vivían acá eran extranjeros, y algunos ni siquiera hablaban castellano por la inmigración, y la historia creada por Mitre y toda la política de los colegios nacionales tenía que ver con dar una identidad a la nueva población que se incorporaba a la Argentina. En general se establece este modelo, ¿no?, que los detractores lo llaman modelo de dependencia y subordinación europea. Se lo contrasta con lo llaman el modelo Paraguay, que aparentemente Paraguay tuvo una política industrialista, proteccionista y de desarrollo propio sin intervención europea. Esto en principio, porque después si uno analiza, se ve que el desarrollo de Paraguay se hizo con empréstitos extranjeros. Tampoco es tan así, pero bueno, la idea es que hubo una guerra y la visión argentina destruyó la visión paraguaya, ¿no? De alguna manera triunfó esta visión mitrista de lo que tenía que ser la universidad en la Argentina. En esta época, en el principio del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, la Universidad de Córdoba hizo algunas reformas, pasó a ser propiedad o gestionada por la provincia, y después en 1859 fue nacionalizada, o sea, pasó a formar parte de las universidades nacionales, en ese momento dos, ¿no? También se fue ampliando, incorporando estudios ya no tan religiosos y de arte, sino introdujo el derecho, ¿no? La idea que resume este artículo es que ni la Universidad Colonial ni la Universidad Liberal produjeron cambios ni carreras técnicas que generaran un desarrollo de la Argentina.